este video vamos a tratar de explicar lo que son los medios aritméticos en una sucesión aritmética. Primero, vamos a decir que al proceso de encontrar los términos de una sucesión aritmética entre dos valores dados, se le conoce como interpolación de medios aritméticos. Para ello, se debe determinar la diferencia aritmética entre los dos términos que nos dan. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Primero, para entender qué es lo que vamos a hacer con estos medios aritméticos, vamos a observar la siguiente sucesión. Si tomamos en cuenta los extremos, que sería 1 y 22, prácticamente entre esos dos valores que forman parte de una sucesión aritmética, recordemos un poco. ¿A qué nos referimos con una sucesión aritmética? Cuando una sucesión es aritmética, cuando conservan una diferencia constante. Por ejemplo, si tomamos el término de 4 y le restamos 1, la diferencia es 3. Si tomamos el siguiente, 7, y le restamos el anterior, que sería 4, también la diferencia es 3. Si tomamos el siguiente, 10, y le restamos el antecesor, que sería en este caso 7, también la diferencia sería 3. Si esta diferencia es constante, significa que la sucesión es aritmética y la diferencia se convierte en la diferencia aritmética. Por lo tanto, esta sucesión cumple con ser aritmética. Entonces, si, como les había dicho, tomamos los extremos 1 y 22, entre ellos tenemos términos que cumplen con ser sucesión aritmética, ya que esos términos están entre los dos extremos que se han tomado, significa que entre 1 y 22, que son dos términos que pertenecen a una sucesión aritmética, tenemos 6 medios, y ya que 6 medios o 6 términos entre ellos, por eso se llaman medios, 6 medios. Ahora bien, ya que tenemos 6 medios, pero como estos términos cumplen con ser sucesión aritmética, por eso se le llaman 6 medios aritméticos, es decir, entre el extremo 1 y 22 tenemos 6 medios que cumplen con ser una sucesión aritmética. Lo único que en un ejercicio únicamente nos darán los extremos, y el objetivo de interpolar, como dice la definición, será encontrar esos términos de acá. Y para ello, lo único que debemos hacer es determinar esta diferencia constante. Ese va a ser el objetivo. Ahora, si este es el objetivo, veamos lo siguiente. Para plantear un término general en una sucesión aritmética, si recordamos un poquito, teníamos esta fórmula, que era el enésimo término es igual al primer término más n-1 multiplicado por la diferencia. En este caso la incógnita será la diferencia. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es despejar el valor de la diferencia. Primero, en este caso el primer término, así sería este valor, está positivo, pasaría negativo a este miembro. Tendríamos el enésimo término menos el primer término es igual a, en este caso nos quedaría nada más esta parte, n-1 multiplicado por la diferencia. Ahora bien, todo este paréntesis se está multiplicando por la diferencia. Significa que lo podemos pasar a dividir. Nos quedaría lo que ya teníamos acá, el enésimo término menos el primer término sobre n-1 será igual a la diferencia. Por lo tanto, esa formulita es la que vamos a utilizar para determinar la diferencia. ¿Cómo vamos a entender cada una de las variables? Sencillo. A sub n sería para nosotros el último término. A sub 1 sería para nosotros el primer término. N sería el total de términos y d lo que encontraríamos sería la diferencia aritmética. Ahora, a sub n y a sub 1, ¿cómo lo vamos a entender? Recordemos la sucesión anterior, se tenía 1 y 22. Significa que 1 sería el primer término y a sub n sería el último término. A eso vamos a hacer referencia. Siempre de los dos valores que nos dé el ejercicio, siempre el primero será a sub 1 y el segundo a sub n. Bueno, veamos algunos ejemplos. El ejemplo 1.
calcule 3 medios aritméticos, acá tengamos cuidado, ese 3 medios no significa que tenemos eso, no. 3 medios aritméticos, estamos hablando de 3 términos que se encuentran entre 6 y 26. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando nos den esos dos valores extremos? Lo vamos a ver precisamente como eso, extremos. Esos dos valores serán extremos. Ahora bien, ¿cuántos términos vamos a introducir entre esos dos? Tenemos que introducir a 3 medios, es decir, a 3 términos. Entonces, quedaría algo como lo siguiente. Entre el 6 y el 26 nosotros vamos a introducir 3 términos más que van a cumplir con las condiciones de una sucesión aritmética. Ahora bien, esos 3 términos que van a estar en el centro serán de acuerdo al orden. El primer término será 6, segundo término, tercer término, cuarto término y el quinto término, es decir, aparte de estos dos términos, vamos a agregar 3 términos más. Significa que en total vamos a tener 5 términos. Ahora bien, el extremo, el primer término será el primer extremo que tenemos acá, que sería 6, y el otro extremo sería el 26, que sería el quinto extremo. Ahora bien, para determinar esos 3 términos, que sería el segundo, tercero y cuarto término, si lo vemos como una notación, recordemos, este podría ser el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y el quinto término. Así lo podríamos denotar como una sucesión aritmética. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta información? Sencillo, vamos a sustituir los datos que ya se conocen. Por ejemplo, necesitamos la diferencia entre cada uno de los términos para solamente ir agregando o disminuyendo esa diferencia. Ya vamos a ver a qué me refiero. Primero, lo importante es encontrar la diferencia de. Para ello, vamos a necesitar sustituir en esa formulita. Primero, el primer término sería 6, tal y como lo tenemos acá. A sub 1 representa el primer término, en este caso sería 6. A sub n va a representar el último término. ¿Y quién es el último término? Es a sub 5, que en este caso sería 26. Entonces, a sub 5, que sería el último término, sería igual a 26. Y por último, n, ¿cuántos términos tenemos en total? Tenemos 5. Acá, en el valor de n, no vamos a tomar únicamente esos 3 términos, sino que vamos a agregar los 2 términos que ya se tenían al inicio. Entonces, en total serían 5 términos. Entonces, n sería igual que 5. Ahora, lo único que vamos a hacer es sustituir estos datos en la formulita. Me quedaría que la diferencia es igual a sub n, que sería en este caso el último término, habíamos dicho que iba a ser 26, menos de fórmula a sub 1, que sería 6, sobre n menos 1, que sería 5 menos 1. Ahora resolvemos esa parte, en el numerador tendríamos 20 y en el denominador tendríamos 4, y al hacer esta operación tenemos que la diferencia es igual que 5, positivo. Importante el signo, ¿por qué? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con esta misma expresión, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Como ya conocemos la diferencia, significa que la diferencia será constante entre cada término. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al primer término le voy a sumar, porque la diferencia es positiva, le voy a sumar 5. 6 más 5 sería 11. A este nuevo término, que sería el segundo, le voy a sumar otros 5. 11 más 5 me daría 16. Y a ese nuevo término, que sería el tercero, le voy a sumar otra vez la diferencia, que sería 5, y en este caso sería 21. Ahora, para comprobar, si a este 21 le sumamos 5, me daría 26 exactamente. Entonces, los 3 medios aritméticos que me pedía el ejercicio son estos 3, 11, 16 y 21. ¿Por qué? Porque esos 3 términos cumplen con la condición de ser aritméticos, es decir, entre ellos hay una diferencia constante. Entonces, eso tendríamos que hacer. Tendríamos que sustituir en la formulita y posteriormente el resultado de la diferencia se lo vamos a ir sumando al primer término y así sucesivamente a cada nuevo término. Bueno, continuemos con el ejemplo 2.
Nos dice que calcule 5 medios aritméticos entre 10 y 28. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 10 y 28 serían los valores extremos y entre estos dos valores vamos a ingresar a 5 medios, a 5 términos. Significa que esos 5 términos más estos dos nos quedarían 7 en total, algo como esto. Desde 10, que sería nuestro primer término, hasta 28, que sería el último término, que en este caso sería el séptimo, vamos a encontrar esos 5 términos aritméticos. Ahora, recordemos que 10 sería el primer término y 28 sería el último término. También podemos agregar que ese sería el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término y el séptimo término. Así lo vamos a trabajar. Entonces, a los que tenemos que encontrar serían segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto término. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a determinar la diferencia entre cada término, porque solo conocemos el primero y el último. Entonces, el primer término sería 10, sería acá, y el último término, que en este caso sería el séptimo término, para nosotros sería 28. Entonces, el séptimo término, que sería el último, es igual a 28. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar cuántos términos tenemos en total. En total, tenemos 7 términos. N sería igual a 7. Recordemos que no vamos a considerar solamente los valores que están en el centro, sino que todos los términos con los que contamos. Ahora que tenemos esos tres datos, sustituimos en la fórmula y nos quedaría la diferencia es igual al último término, que es 28, menos de fórmula el primer término, que sería 10, sobre n, que sería 7 menos 1. Resolvemos esto y nos daría 18 sobre 6 y un resultado de que la diferencia es 3. ¿Qué significa con esta diferencia? Que por cierto es positiva, que tendríamos lo siguiente. Si retomamos este esquema, para determinar a partir del segundo hasta el sexto término, vamos a tomar como base el primer término y le vamos a sumar la diferencia, es decir, para encontrar el segundo al primer término le voy a sumar 3, nos daría 13. Ahora, a partir de acá, vamos a ir sumando la diferencia, porque tendría que ser constante. Eso implica que la diferencia sea constante. Sumamos a 13, le sumamos 3, tendríamos 16. A 16 le sumamos 3, tendríamos 19. A 19 le sumamos 3, tendríamos 22. A 22 le sumamos 3, tendríamos 25. Y si a ese 25 le sumamos 3, pues llegaríamos exactamente al 28. Vean, como podemos observar, la diferencia es constante porque fue aumentando de 3 en 3. Por eso se le llama diferencia constante. Y estos valores que tenemos acá cumplen con ser medios aritméticos gracias a que tienen la diferencia constante. Entonces, acá tenemos los 5 medios aritméticos que me pedían el ejercicio. Como podemos observar, lo importante es, primero, determinar la diferencia y posteriormente ir sumando. O, si la diferencia fuera negativa, tendríamos que ir restando. Continuemos con el ejemplo 3. Calcule 4 medios aritméticos entre 25 y menos 20. Debemos tomar en cuenta que también podemos hacer operaciones con números negativos. Primero, nos vamos a ubicar en un esquema. Entre estos dos valores, vamos a agregar 4 medios que cumplan con ser aritméticos. Para ello, vamos a apoyarnos en el esquema. El primer término sería 25 y el último término sería menos 20. Si tomamos en cuenta la sucesión, que esto sería una sucesión, 25 sería el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término y el sexto término, que sería el último. Entonces, prácticamente vamos a trabajar con esa parte. Para que estos nuevos valores cumplan con ser una sucesión aritmética o con ser medios aritméticos, tenemos que encontrar la diferencia constante entre cada uno de ellos. Para ello, vamos a seguir lo siguiente. Vamos a encontrar la diferencia aritmética, que acá tenemos la formulita. El primer término sería 25, el último término, que sería el sexto,
En este caso sería menos 20 con todo y el signo negativo, no hay problema. ¿Y cuántos términos tenemos en total? Tenemos 6. Entonces n sería igual que 6. Vamos a sustituir en la formulita. Nos quedaría que la diferencia es igual al último término, que sería menos 20 con todo y signo. Este menos de fórmula lo voy a respetar. Y el primer término, que sería 25. Todo eso sobre el valor de n, que sería 6 menos 1. Resolvemos esto y nos daría como resultado menos 45 entre 5. Y si resolvemos esta división, la diferencia sería de menos 9. ¿Nos podría dar en algún caso una diferencia en fraccionarios? Sí, puede ser una diferencia en fraccionarios inclusive con números decimales. No siempre nos daría exacto. Y vean, en este caso, la diferencia es negativa. ¿Qué significa? Que ahora no va a ir aumentando, sino que va a ir disminuyendo. En este caso, tendríamos lo siguiente. Me voy a apoyar en este esquema. A partir del 25, ahora la diferencia va a ir disminuyendo de 9 en 9. ¿Qué significa? Que al 25, para encontrar el segundo término, ahora le voy a restar 9. 25 menos 9 nos daría 16. Ahora, a este término le voy a restar la diferencia, que siempre sería menos, tendríamos que restar 9. 16 menos 9 sería 7. A 7, para encontrar el cuarto término, también le tenemos que restar 9. Nos quedaría menos 2, cuidado con los signos. Y ahora a menos 2 le tendríamos que restar 9, nos daría menos 11. Y si a menos 11 le restamos 9, prácticamente llegamos a menos 20. Lo que podemos observar es que la diferencia se mantiene constante, va disminuyendo de 9 en 9, como les había dicho. Si la diferencia nos da positiva, acá la sucesión aumenta. Si la diferencia nos da negativa, la sucesión va disminuyendo. Entonces, los cuatro medios aritméticos que nos pedía el ejercicio son 16, 7, menos 2 y menos 11. Como podemos observar, podemos tener valores negativos también. Ahora, veamos el ejemplo 4, que nos dice, acá ya tenemos un problema. Vean, para las sucesiones, muchos problemas cumplen con ser sucesiones aritméticas. Entonces, vamos a analizar las partes. Primero, un albañil consigue un trabajo temporal con la promesa que el primer día se le pagará $25, con incrementos diarios constantes. ¿Qué significa esto? Que va a tener una diferencia constante cada día. O que lo mismo le van a aumentar día con día. Si en la quincena se le pagaron $137, entonces vamos a contestar dos preguntas. La primera, ¿cuánto fue el incremento diario? Que vean, acá lo vamos a analizar. Si nos dice cuánto fue el incremento diario, significa que vamos a determinar la diferencia entre cada término. Ya vamos a ver por qué. Y cuando nos dice, el literal B, cuánto recibió el séptimo día, tendríamos que encontrar el valor exacto que le pagaron el séptimo día. Ahora bien, vamos a entender una parte. En el problema nos dan dos datos. Nos dan lo que le pagaron el primer día, $25, y lo que le pagaron en la quincena. Ahora bien, ¿qué significa? Que en la quincena le pagaron lo de 15 días. Es decir, que tenemos 15 términos en donde los extremos serían lo que le pagaron el primer día y lo que le pagaron el día de la quincena, que sería 15 días después. Tendríamos algo como esto. Acá tenemos lo que le pagaron el primer día y acá tendríamos lo que le pagaron exactamente en el día 15, que sería en donde corresponde la quincena. Como podemos observar, podemos aplicar lo que es la interpolación de medios aritméticos, porque lo que nosotros necesitamos primero es saber cuánto le fueron aumentando cada día, que en este caso, vean, lo que le fueron aumentando cada día será lo que me dará lo que le van a pagar el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente hasta llegar
a la cantidad que le pagaron en la quincena. Tomemos en cuenta algo, 137 no es la cantidad que le pagaron en toda la quincena. 137 es únicamente lo que le pagaron este día. Es decir, que para saber cuánto ganó en toda la quincena, pues tendríamos que sumar todo eso, pero eso no me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos está diciendo que el día 15 le pagaron 137 y el primer día, por este día, le iban a pagar 25. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la diferencia y para ello necesitamos datos específicos. Por ejemplo, tendríamos el primer día, que sería este de acá, a sub 1, a sub 2, que sería el segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término y así sucesivamente hasta llegar al término 14 y el término 15, que sería el último. Ahora bien, para encontrar la diferencia, nosotros necesitamos el primer término, que sería 25, el último término, que sería 137, y el número de términos en total. ¿Cuántos términos tenemos en total? Serían 15 términos. Con esos tres datos podemos encontrar la diferencia. Veamos entonces. Tenemos la fórmula, los tres datos que vamos a necesitar, sustituimos en la fórmula. El último término sería 137 menos de fórmula el primer término, que sería 25, sobre 15 menos 1. Hacemos esta operación y tendríamos 112 entre 14 y eso nos daría un resultado de 8. Ahora, si la diferencia es 8, ¿qué significa? Significa que podemos contestar la pregunta del literal A. ¿Cuánto fue el incremento diario? Si, como habíamos dicho, el incremento diario iba a ser lo mismo todos los días, es decir, que cada día le iban a aumentar lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que el incremento diario fue de $8. ¿Por qué? Si la diferencia es 8 y se va a mantener constante, significa que será el incremento diario que siempre va a ser el mismo cada día. Es decir, que cada día le van a aumentar $8. Esto me lleva al segundo literal. ¿Cuánto recibió el séptimo día? Si regresamos al esquema, tendríamos lo siguiente. Ese sería el primer día, segundo día o segundo término, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Nosotros necesitamos prácticamente lo que ganó el séptimo día. Y como lo hacíamos en la interpolación de medios aritméticos, para llegar a este séptimo día vamos a hacer lo siguiente. A partir del primer término vamos a ir sumando la diferencia constante, que sería 8. Es decir, que si el primer día le iban a pagar $25, el segundo día le iban a aumentar ya $8. Entonces el segundo día se le pagaron $33. Para el tercer día, a esos 33 le iban a aumentar $8 y ya serían 41. Para el cuarto día le aumentan $8 y ya serían 49. Para el quinto día le aumentan $8 y ya serían 57. Para el sexto día le aumentan otros $8 y ya serían 65. Y para el séptimo día le aumentan $8 y ya tendríamos 73. Con esto podemos contestar la pregunta. ¿Cuánto recibió el séptimo día? Recibió $73. Ahora, podemos continuar hasta llegar a 137. Si nosotros vamos sumando, llegaríamos a los 137. Entonces, prácticamente, tendríamos la respuesta del literal B, que el séptimo día le pagaron $73. Ahora, como se fijaron, tuvimos que ir sumando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos acortar un poco más este proceso para no tener que ir sumando? Imagínense que hubieran sido 30 días y que nos hubieran pedido exactamente el del día 29. Por cierto, lo podemos determinar. ¿Cuánto ganó entonces el día 29? Es decir, un día antes de cumplir el mes. Sencillo. Si nosotros recordamos, a sub n igual a el primer término más
n menos 1 por la diferencia. Esa sería la fórmula para encontrar el término general. Pero también esa fórmula nos funciona para encontrar cualquier término. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar el valor de lo que ganó el día 29? Sencillo. En este caso tendríamos que decir lo siguiente. A sub 29, vean ahí el valor de n toma 29, porque sería el día 29, es igual al primer día, que sabemos que es 25, más n, que sería 29, menos 1, y eso para nosotros sería multiplicado por la diferencia, que como sabemos tendría que ser 8. Ahora bien, colocamos esto en la calculadora y tendríamos que la diferencia es 249. Significa que solo el día 29 ese albañil iba a ganar $249. Entonces, prácticamente acá podemos combinar, podemos determinar lo que es el término general de una asociación aritmética, porque recordemos que esa fórmula de dónde depende, depende exactamente de esta, lo único que hicimos fue despejar. Entonces, así podemos comprobar. O también lo podríamos hacer en el caso de S con el séptimo día, si retomamos la fórmula, a sub n es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia, significa que el séptimo día ganó, en ese caso el primer término 25, más 7, porque sería el séptimo día, menos 1, por la diferencia que sería 8. Si nosotros sustituimos eso en la calculadora, nos daría exactamente 73, que sería el valor que tenemos acá. Es decir, que si no queremos ir sumando la diferencia constante, podemos aplicar directamente el término general y llegamos al valor exacto. Acá depende de cada uno de ustedes. Si quieren ir sumando o directamente pasar a la fórmula del término general. Lo importante es que cualquiera de los dos procesos nos tiene que dar la misma respuesta. Lo único que uno requiere más y el otro requiere menos procedimiento.